¿Te gusta conducir por carreteras estrechas? ¿Y si además le ponemos el mar de costado? ¿Ir a sitios especiales? ¿Eres de atardeceres? Yo lo tenía claro. Era la última tarde en Almería y quería ver el atardecer en un sitio especial. Así que dejé a Ramón y su catarro en casa, me despedí del gato, cogí las llaves y puse rumbo a Cabo de Gata. A la izquierda encontré la iglesia de San Miguel de Cabo de Gata, que es todo un símbolo. Llama la atención por su campanario, lo sola que está y lo cerca que está de la playa. A la derecha hay un montón de pequeñas embarcaciones. Esta es la típica foto de este lugar, tanto la iglesia como las barcas. Y precisamente esta iglesia fue construida en 1907 para dar servicio al poblado de trabajadores que vivían junto a las salinas. Salinas conocidas desde el tiempo de los fenicios y los cartagineses. Estaba recorriendo parte del Geoparque Cabo de Gata Níjar, el mayor espacio protegido del litoral mediterráneo, y quería ir al punto más suroriental de la península, justo donde se sitúa el faro de Cabo de Gata. Llegué al faro justo en el momento en el que la silueta estaba a contraluz. Sobre un acantilado de 50 metros, el faro avisaba de la presencia de la peligrosa Laja del Cabo, causante de numerosos naufragios durante toda la historia, como un navío checoslovaco hundido en el arrecife, para disfrute hoy en día de los buceadores. El simbolismo de un faro es hermoso. El faro indicaba que la costa estaba cerca. En muchos casos el faro era la única luz que se veía durante una tormenta violenta e inspiraba cierto grado de optimismo a quienes veían esa luz. Y a la izquierda del faro, el arrecife de las Sirenas. Cuentan que en el pasado este lugar estuvo tan poblado de focas monje que los navegantes confundían sus gritos con cantos de sirena. Empezó a llegar más gente para ver el famoso atardecer desde el faro, por lo que decidí volver a la playa de las Salinas para verlo allí tranquilamente. Creo que pocas cosas hay que me gusten tanto como conducir por carreteras poco transitadas. Sí, está claro, poco transitadas. Y escuchando música. Por cierto, ¿sabías que la Universidad de Londres ha hecho un estudio sobre cómo afecta la música mientras conducimos? Pues parece ser que tanto la música muy ruidosa o alegre como la música que te desagrada no son buenas compañeras. La recomendación sería escuchar música que imite los latidos del corazón, que palpite de 60 a 80 por minuto. De repente, al empezar a bajar por la carretera, la música cambió y empezó a sonar Strawberry Fields de John Lennon. Esta canción y esta carretera aparecían en las películas de David Trueba, Vivir es fácil con los ojos cerrados. En ella, Javier Cámara interpretaba a un profesor de inglés en un colegio de Albacete. El protagonista quería encontrarse con John Lennon. Quería hacerle una petición, que las letras de las canciones de los Beatles se incluyeran en las carátulas de sus discos, ya que él enseñaba inglés a sus alumnos con sus canciones. Decidí volver hasta el punto de partida, la iglesia de San Miguel, para poder contemplar la caída del sol. Allí, algunas parejas se hacían fotos, aprovechando esta luz tan bonita que hay al atardecer.
Y yo busqué un lugar desde el que disfrutar de ese momento. Coloqué mi cámara para grabar y me senté con las piernas cruzadas como un indio. En esta escena improvisada, un matrimonio con sus 3 hijos seguían la coreografía de un fotógrafo profesional. En mitad de la escena, un hombre arrastraba una barca hacia un lugar donde amarrarla. Más a la derecha, otro hombre retrataba a 2 mujeres que posaban junto a la orilla. Y por último, el gran protagonista de este timelapse, el sol, que se iba escondiendo poco a poco.